Buenas noches. Esta actividad hace parte del módulo 3 del Seminario de Investigación Educativa del Doctorado en Ciencias de la Educación. Con esta actividad queremos explicar el concepto y función de la hipótesis en el enfoque cuantitativo. Primero vamos a definir que las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Después nos pide la actividad clasificar los tipos de hipótesis cuantitativa. En ese sentido podemos decir que las hipótesis se clasifican en hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Nos vamos a centrar en este momento en lo que se conoce como las hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación se subdividen en hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica. En ese sentido simplemente va a ser una hipótesis que nos permita describir ese fenómeno. Las hipótesis correlacionales son aquellas que establecen una relación entre una variable X y una variable Y, ¿sí? Estas pueden ser bivariadas cuando el análisis se hace sobre dos variables, o multivariadas cuando ese análisis se hace sobre más de dos variables. Hay otras hipótesis que se llaman dentro de las correlacionales están las hipótesis direccionales, que en este sentido establecen cómo es la relación entre las variables. Estas también pueden ser bivariables o multivariables. La tercera subclasificación de las hipótesis de investigación son las hipótesis de la diferencia de grupos. En lo que se busca es encontrar diferencias entre los grupos que se están comparando, ¿sí? Y dentro de estas mismas tenemos las hipótesis que especifican en favor de qué grupo es la diferencia, ¿sí? Y por último tenemos dentro de las hipótesis de investigación las hipótesis causales. Estas pueden ser bivariables y multivariables, ¿sí? Y lo que quieren medir en es la relación causa-efecto de una variable que infiere o que causa un fenómeno como una variable dependiente e independiente, ¿sí? Puede haber una variable independiente y varias variables independientes, o varias variables independientes y varias variables dependientes. A veces este último tipo de estudios se complejizan por la interacción que pueden presentar dichas variables, ¿sí? Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas y abarcar dos o más variables, pero en cualquier caso solo son afirmaciones sujetas a comprobación empírica, es decir, a verificación en la realidad sobre la cual se está estudiando, ¿sí? Nos pide la actividad mencionar las técnicas que se utilizan para la aprobación de las hipótesis. Realmente cuando usted quiere comprobar o validar más bien una hipótesis, lo debe hacer a través de definiciones conceptuales, ¿sí? ¿Qué es una definición conceptual? Es simplemente la explicación que se tiene, la explicación científica, por así decirlo, que se tiene de las variables en estudio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y Hernández Sampieri lo plantea de una muy buena manera, donde dice que la definición conceptual se convierte en una definición como de diccionario especializado, ¿sí? Y a esa medición le vamos a dar una definición operacional que indica cómo vamos a medir la variable. Por último, la definición operacional, ya lo había dicho, constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o mal grado. Ya si nos centramos en la hipótesis
de nuestro trabajo de investigación, podemos decir que Hernández Sampieri, en su libro de Metodología de la Investigación, plantea específicamente las hipótesis de tipo correlacional. Estas especifican las relaciones entre dos o más variables y permiten no solo establecer que estas variables se encuentren vinculadas, sino también cómo están asociadas. Y podemos decir que en este tipo de hipótesis se puede inclusive alcanzar el nivel predictivo, inclusive en ocasiones parcialmente explicativo. En ese sentido, nosotros hemos tomado dos variables en nuestro estudio, que son las prácticas de laboratorio GEIO, o sea, las personas que asisten a estas prácticas de laboratorio, y el nivel o el grado de desarrollo de habilidades creativas por la ejecución de esas prácticas. Podríamos decir entonces que nuestra hipótesis planteada es: las prácticas de laboratorio GEIO están relacionadas en algún grado con el desarrollo de habilidades creativas que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación profesional de la Universidad Tecnológica de Pereira. Muchas gracias.